¿A dónde mira la bella Ferroniere? ¿Por qué nos mira? ¿Quién es esta mujer desconocida? Probablemente nunca lo sabremos. Uno de tantos misterios del arte, uno de tantos misterios de Leonardo, el gran Leonardo da Vinci, el artista total que lo exploró todo, se interesó por todo, se inventó casi todo. El gran artífice de la belleza renacentista y de la ciencia, pintor, escultor, científico, ingeniero, escenógrafo, todo lo vio y todo lo traspasó su genio. Y ahora en Milán, y hasta finales de julio, una gran exposición con más de 200 piezas intenta mostrar todas sus facetas. Los comisarios han tardado 5 años en preparar la muestra, que ha costado más de 4 millones de euros. Hay préstamos de casi todos los museos del mundo, aunque sin la Gioconda, que no sale del Louvre. Aún así, hay mucho Leonardo, mucho genio para ver y disfrutar en Milán. Y también en nuestro programa, donde nuestra invitada de hoy nos va a acercar a alguno de los 1000 perfiles del genio. No podríamos entender el mundo del arte sin la figura de Leonardo da Vinci, un hombre polifacético, pintor, arquitecto, ingeniero, cautivado por el estudio de la anatomía humana o del vuelo de los pájaros. Fue un sabio del Renacimiento. Bárbara Rosillo, buenos días. Muy buenos días. Y nos sigue fascinando siglos después. Yo creo que es de las figuras que más fascinan el mundo del arte. Sí, es el auténtico genio universal, el hombre del Renacimiento. Y como todos los genios, Bárbara no tuvo una vida muy fácil, ¿no? Empezando por su infancia. Sí, Leonardo da Vinci nació en el pueblo de Vinci, que es una localidad pequeña muy cercana a Florencia. Era hijo ilegítimo de un notario y se cree de una campesina muy sencilla. Lo de ser hijo ilegítimo le marcó. Le debió marcar, pero sí es verdad que su padre estuvo mucho con él y le tuvo siempre en cuenta, o sea, no fue un hijo rechazado. Pero sí que a lo mejor hubiese sido notario, ¿no? Dicen, hubiese sido notario de haber sido reconocido hijo legítimo. Sin embargo, bueno, pues afortunadamente para el mundo y para la sociedad, pues coge otros derroteros y entra a los 14 años, muy jovencito, a pintar ya en un taller, ¿no? Sí, él observaba la naturaleza y la dibujaba desde muy pequeño, y entonces su padre se quedó muy sorprendido y acudió al taller de Verrocchio, que era un gran artista florentino de su tiempo, para enseñarle los trabajos de su hijo. Verrocchio quedó, bueno, muy impresionado y le animó a que fuera a realizar su aprendizaje a su taller, y allí realizó su aprendizaje. Dicen que incluso llegaba a sorprender mucho más que a su maestro, ¿no? Sí. Que sus pinturas llamaban más la atención que las que había pintado el profesor. Sí, el alumno superó con muchas creces al maestro. ¿Y cómo sigue su formación? Pues terminó su formación en el taller, con 20 años ya era un maestro pintor, estaba ya en el gremio de San Lucas, que es el gremio de los pintores, de los artistas, porque siempre se ha dicho que San Lucas fue el pintor de la Virgen, y entonces, bueno, pues ya empezó una carrera en la que fue yendo a distintas ciudades italianas, trabajó en Florencia, estuvo mucho tiempo en Milán trabajando para Ludovico Sforza, el duque de Milán, y allí más bien estuvo contratado como ingeniero, haciendo todo tipo inventando todo tipo de mecanismos y intentando realizar una escultura impresionante que al final, como gran parte de su obra, no pudo ser finalizada. Porque tocaba todos los palos, ¿eh? Sí. Leonardo da Vinci, la mecánica, la hidráulica, era un apasionado por la anatomía humana, era un hombre realmente inquieto. Era un hombre inquieto. Los pintores siempre tenían que realizar muchos estudios anatómicos para poder acometer bien la figura humana. Entonces, pues él en determinado momento pidió permiso a un hospital de Florencia para poder diseccionar cadáveres. El primero que diseccionó fue el de un anciano, y luego también renovó este permiso en Roma, donde también estuvo trabajando. Esto se ve en los dibujos
impresionantes que hay de toda la musculatura, estudió el cerebro, estudió la visión, la proporción, ¿no? Él crea el canon de la belleza, el canon de la proporción humana. Claro, el hombre de Vitruvio, que es una de las imágenes más famosas de la historia del arte, que se conserva en Venecia, se considera la divina proporción humana. Vitruvio era un arquitecto romano del siglo I a.C. y entonces él intentó seguir su proporción, aunque hizo alteraciones, no estaba completamente conforme con Vitruvio. Y luego, claro, él realizó dos de las obras más importantes, bueno, el cuadro considerado el más famoso de la pintura, que es la Gioconda, que está en el Museo del Louvre. Es un cuadro muy enigmático porque responde a una persona real, porque él tiene muy pocas pinturas, pero todas las pinturas que realizó eran encargos, pero no se sabe por qué él se lo quedó. Se quedó a la Mona Lisa con él y cuando falleció lo tenía. Pasó al rey de Francia y ahí ha estado siempre. Los italianos, muchos creen que es que le robaron la obra, pero la obra estuvo en Francia siempre, o sea que no fue robada. Él muere en Francia, además, sí, en la última parte de su vida se trasladó allí. Sí. Pero es verdad que lo que dices es que sus obras más importantes están rodeadas de un gran enigma, de mucho misterio, del que se ha escrito muchísimo, porque es que hay libros, hay películas, tanto del caso de la Mona Lisa, por ejemplo, como de la Sagrada Cena. Sí, ¿no? es un genio inagotable. Yo, por ejemplo, que hace no mucho tuve ocasión de ir a Milán y la vi en directo y me quedé impresionadísima. La Sagrada Cena. Sí, está en el refectorio de un convento dominico que se llama Santa María de las Gracias, y es que, bueno, él utilizó una técnica muy complicada porque él no quería pintar al fresco. Para pintar al fresco tiene que ser una técnica muy rápida y él era muy lento, pensaba, y entonces utilizó una técnica de temple con óleo que ya unos años más tarde, muy pocos años, ya empezó a venirse abajo. Luego ya tuvieron, bueno, los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, bueno, en fin, que el fresco, la pintura ha sufrido muchísimo. Pero es impresionante porque él planteó una obra completamente distinta en el momento en el que Cristo dice: uno de vosotros me va a traicionar. Y entonces, claro, son unos estudios de todas las caras, de todos los gestos que han impresionado mucho. Son obras inmortales. Su éxito, además, como pintor, como inventor, iba aparejado después a una vida personal con muchos altibajos, porque él estuvo, por ejemplo, acusado de sodomía. Sí, estuvo acusado de sodomía. Él no contrajo nunca matrimonio ni tuvo hijos. Aún así, las personas más conocedoras de su biografía no se atreven a afirmar que fuera homosexual. Podría serlo, pero en realidad no hay datos fidedignos que lo apunten. No hay datos, pero siempre se apunta, ¿no? Porque también dicen que se pintaba mucho más el cuerpo masculino y tenía más conocimiento de cómo era el cuerpo masculino que el femenino. Siempre se apunta esa posibilidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, él también tiene muchos retratos, tiene retratos femeninos y también tiene muchas escenas religiosas femeninas, como la Virgen de las Rocas, la Virgen con Santa Ana, la Virgen con el Niño. Lo que sí es verdad es que era muy peculiar todo, porque él, por ejemplo, era zurdo, entonces escribía al revés. Los manuscritos que han quedado, están escritos al revés, ¿no? Se llama escritura especular. Entonces está escrito al revés de tal manera que para leerlo necesitamos un espejo donde se vea reflejado. Hay varias teorías al respecto. Una dice que lo hacía así para que la Inquisición no le mirara con malos ojos, como para hacerlo más complicado. En cualquier caso, es todo muy interesante y muy misterioso, porque claro, él escribía en toscano, que era el dialecto de su zona, porque bueno, él no fue un gran conocedor del latín, que era el idioma culto en ese momento, y entonces él, lo interesante de su obra es su gran capacidad de observación y análisis de todas las cosas de la naturaleza y del cuerpo humano, y así las reflejaba en sus miles y miles y miles de dibujos. Era un apasionado además por el vuelo de los pájaros, le obsesionaba el hecho de que el hombre pudiera volar. Sí, y luego, por ejemplo, es muy interesante porque ideó lo que luego ha sido, como una especie de visionario, el traje de buzo.
el helicóptero. El tenedor, me recordaba esta mañana una compañera. Claro, es verdad, es que hay muchas cosas que hoy dices, bueno, pues es que esto lo inventó Leonardo. Distintas obras hidráulicas para las ciudades, distintas maneras de acometer obras de ingeniería como puentes, o sea, una persona con una mente y un trabajo tan completo que es inabarcable. Y como todos los genios, en parte bastante solitario, ¿no? ¿Cómo es la última parte de su vida? Pues la última parte de su vida, él es llamado por el rey de Francia, Francisco I, cuando fueron a invadir Milán. Su predecesor en el cargo quedó fascinado y entonces le llamaron y le puso a residir en un castillo muy cerca de su castillo de Amboise, y allí vivió. Fue con su discípulo, que es el que se quedó con toda que permaneció custodiando toda su obra, todo su legado, y allí falleció en Francia, que es donde está enterrado. La verdad es que de Leonardo da Vinci podríamos hablar un programa entero. Bueno, ¿no? podríamos hablar varios programas enteros solamente con los dibujos y luego toda su técnica de cómo de todas las innovaciones que hizo en el tema pictórico, como el esfumato, la perspectiva era una serie de cosas que, bueno, fueron muy novedosas. Pues muchísimas gracias, Bárbara, por acercarnos la figura de este genio universal. Gracias a ti. Está de moda además en Milán ahora con esta magna exposición que desde luego recomendamos, porque nunca antes habían recopilado tantas obras del mismo autor en el mismo sitio, de diferentes partes del mundo, todas están porque allí. él tiene muy pocos cuadros, como unos 15 solamente. Pero hay inventos, hay de todo, bocetos, sus dibujos, manuscritos. Sí. Interesante, muy interesante, Leonardo da Vinci. Gracias, Mucho. Bárbara. Hasta la semana que viene. Ya saben que pueden visitar su blog Arte y demás historias, que siempre hay cosas muy interesantes.